En la madrugada del 17 de octubre del 2019, una figura envuelta en un abrigo oscuro abandonaba sigilosamente un edificio en el elegante barrio de Polanco, en la Ciudad de México. Las cámaras de seguridad captaron apenas una silueta borrosa, suficiente para que los portales de espectáculos comenzaran a especular. Nadie confirmó oficialmente quién era esa persona, pero los rumores apuntaban hacia alguien que había sido el rostro más admirado de la televisión mexicana durante más de 4 décadas. Alguien cuyo nombre había sido pronunciado millones de veces en hogares de todo el continente. Alguien que, sin embargo, llevaba años envuelto en un silencio tan perturbador como intencional. El nombre de Verónica Castro había sido sinónimo de éxito arrollador, de telenovelas que paralizaban naciones enteras, de canciones que se convertían en himnos generacionales. Pero detrás de las portadas brillantes de las revistas, detrás de las sonrisas perfectas en los programas de televisión, existía un laberinto de decisiones que nunca fueron completamente explicadas, de relaciones que terminaron envueltas en controversia, de silencios que hablaban más fuerte que cualquier declaración pública. Durante décadas, ella había sido el centro de especulaciones que iban desde lo romántico hasta lo político, desde lo personal hasta lo profesional. Y justo cuando parecía que las aguas se habían calmado, cuando el retiro de las cámaras parecía definitivo, surgieron testimonios que sugerían que la verdadera historia jamás había sido contada. Documentos guardados en archivos privados, cartas que nunca vieron la luz pública, conversaciones grabadas en estudios de televisión que fueron editadas antes de salir al aire. Existe un expediente que muy pocos conocen, uno que fue mencionado brevemente por un periodista veterano en una entrevista poco difundida, y que supuestamente contiene información que podría reescribir la narrativa oficial sobre una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento latinoamericano. ¿Qué secretos guardaba realmente Verónica Castro? ¿Por qué decidió alejarse del mundo que ella misma había ayudado a construir? ¿Y qué verdades permanecen ocultas tras ese silencio deliberado que eligió como última respuesta ante el escrutinio implacable? Durante más de 40 años, la verdad sobre aquella noche permaneció oculta tras las puertas cerradas de los estudios televisivos más poderosos de América Latina. Los archivos personales de Verónica Castro, guardados en una bóveda de seguridad cuya ubicación exacta solo conocían 3 personas, contenían material que nunca debió ver la luz pública. Fotografías desgastadas por el tiempo, cartas escritas con tinta azul desvanecida, contratos firmados bajo circunstancias que hoy parecerían imposibles. La historia oficial siempre presentó a Verónica como la reina indiscutible del melodrama latinoamericano. Pero los documentos filtrados en enero del 2020 revelaron una narrativa completamente distinta. El expediente llevaba un sello rojo en la esquina superior derecha. Confidencial. No distribuir. En su interior, reportes detallados de una investigación iniciada en 1976. Apenas 2 años después de que la joven actriz obtuviera su primer papel protagónico en una telenovela que rompería todos los récords de audiencia conocidos hasta ese momento. Alguien, desde las sombras, había comenzado a documentar cada movimiento de Verónica Castro con una precisión inquietante. Nombres de personas con quienes cenaba, horarios de entrada y salida de los foros de grabación, conversaciones telefónicas registradas sin su conocimiento. La pregunta inevitable surge como un susurro entre las páginas amarillentas. ¿Quién ordenó ese seguimiento y por qué? Los testimonios de técnicos que trabajaron en aquellas primeras producciones coinciden en detalles perturbadores. Ernesto Salazar, camarógrafo veterano que participó en más de 20 telenovelas junto a Verónica, confesó antes de su muerte en el 2018 que existían grabaciones no autorizadas. Cintas que capturaban momentos fuera del guión oficial, conversaciones privadas en los camerinos, discusiones acaloradas con productores cuyos nombres jamás trascendieron públicamente. Salazar guardó silencio durante décadas, hasta que una enfermedad terminal
lo liberó del peso del secreto. Sus palabras, registradas por su hija en una grabadora analógica, describen escenas que contradicen la imagen inmaculada construida alrededor de la estrella. En la madrugada del 8 de marzo de 1982, un incendio destruyó completamente uno de los almacenes donde Televisa guardaba material de archivo. Las llamas consumieron décadas de historia televisiva, miles de horas de grabación, vestuarios originales, guiones manuscritos. La versión oficial atribuyó el siniestro a un cortocircuito en el sistema eléctrico obsoleto del edificio. Sin embargo, el reporte de los bomberos que acudieron al lugar presentaba inconsistencias que nunca fueron aclaradas. 3 focos de ignición simultáneos en puntos distantes del almacén. Rastros de acelerante en las zonas más afectadas. Un guardia de seguridad que desapareció esa misma noche y nunca más fue visto. Entre los materiales perdidos se encontraban todas las tomas descartadas de la telenovela que había catapultado a Verónica Castro al estrellato internacional. Escenas eliminadas por razones nunca explicadas, diálogos censurados, secuencias completas que los productores decidieron no incluir en la versión final. Un asistente de edición, cuyo nombre permanece bajo protección de testigos hasta el día de hoy, aseguró haber visto fragmentos de esas grabaciones semanas antes del incendio. Describió una escena en particular donde Verónica aparecía discutiendo violentamente con un hombre de traje oscuro, cuya identidad resultaba imposible de determinar debido a la mala calidad de la imagen. El audio, según este testimonio, había sido deliberadamente distorsionado. Los contratos firmados por Verónica Castro durante aquellos años iniciales contenían cláusulas extraordinariamente restrictivas para los estándares de la industria del entretenimiento. Documentos legales obtenidos a través de fuentes que prefirieron mantener el anonimato revelaron obligaciones que iban más allá de las responsabilidades profesionales típicas de una actriz. Compromisos de exclusividad que abarcaban no solamente su trabajo artístico, sino también su imagen pública, sus relaciones personales, incluso los lugares que podía frecuentar durante su tiempo libre. Una forma de control absoluto, disfrazada de protección corporativa. La noche del 23 de noviembre de 1985, Verónica Castro canceló de manera repentina una presentación en vivo que habría sido transmitida a más de 14 países simultáneamente. La excusa oficial mencionó problemas de salud sin especificar. Los periódicos de la época publicaron breves notas al respecto, sin ahondar en detalles. Pero testimonios de personas presentes en el estudio aquella noche pintan un cuadro radicalmente diferente. Describen a la actriz llegando al lugar con más de 1 hora de anticipación, visiblemente alterada, acompañada por 2 hombres que nadie reconoció como parte de su equipo habitual. Una discusión en los pasillos, voces elevadas detrás de puertas cerradas, y luego, el anuncio abrupto de la cancelación. Los registros hospitalarios de esos días no muestran ningún ingreso bajo el nombre de Verónica Castro, ni bajo ninguno de los alias que ocasionalmente utilizaba para preservar su privacidad. Sin embargo, una enfermera jubilada que trabajaba en uno de los hospitales privados más exclusivos de la capital mexicana, aseguró, en una entrevista concedida años después bajo condición de anonimato, haber atendido a una paciente que guardaba un parecido extraordinario con la actriz. Llegó en horas de la madrugada, escoltada por personal de seguridad privada, que no permitió el acceso de nadie más que del médico de guardia. El expediente clínico de aquella paciente desapareció de los archivos del hospital días después, y cualquier intento de rastrearlo resultó infructuoso. Las fotografías tomadas por paparazzi durante esa época muestran cambios notables en la apariencia física de Verónica Castro. Imágenes capturadas en el lapso de apenas 3 semanas evidencian una transformación que resulta difícil de explicar mediante procesos naturales. El peso perdido, las ojeras pronunciadas, la mirada que parece esquivar permanentemente las cámaras.
Los editores de revistas de espectáculos recibieron llamadas advirtiendo contra la publicación de ciertas fotografías. Amenazas veladas que hablaban de demandas millonarias, de consecuencias legales devastadoras para quienes se atrevieran a cruzar líneas invisibles, pero perfectamente definidas. En paralelo, los ratings de las telenovelas protagonizadas por Verónica alcanzaban cifras que desafiaban toda lógica comercial. Audiencias que superaban el 80% del share en horario estelar. Contratos publicitarios que convertían cada aparición de la actriz en una mina de oro para las marcas asociadas. Un éxito tan abrumador que hacía cualquier pregunta incómoda parecer irrelevante frente a los números triunfales. El sistema funcionaba a la perfección, y quienes intentaban cuestionar sus mecanismos internos descubrían rápidamente que sus carreras podían terminar de la noche a la mañana. Las primeras grietas en la imagen perfecta de Verónica Castro comenzaron a aparecer durante el invierno de 1979, cuando una periodista de investigación llamada Elena Santibáñez recibió un sobre Manila sin remitente en su oficina del periódico El Universal. Dentro había copias de documentos bancarios que mostraban transferencias millonarias hacia cuentas en las Islas Caimán, todas realizadas durante los meses previos al estreno de Los ricos también lloran. Elena guardó aquellos papeles en su escritorio, sin saber que 3 semanas después su automóvil se saldría misteriosamente de la carretera en una curva perfectamente señalizada camino a Cuernavaca. El expediente policial clasificó el caso como accidente, pero su familia jamás aceptó esa versión. Los documentos desaparecieron junto con todas las pertenencias personales de Elena. Su editor, un hombre experimentado llamado Rodrigo Maldonado, recibió una llamada anónima 2 días después del funeral. La voz masculina al otro lado de la línea fue clara y directa. Ciertos temas no eran apropiados para la prensa responsable. Rodrigo dimitió 6 meses más tarde y se mudó a España, donde vivió bajo un nombre diferente hasta su muerte en 2003. En su testamento dejó instrucciones específicas de que ciertos archivos personales fueran sellados hasta 2025. Mientras tanto, Verónica Castro alcanzaba niveles de popularidad que ninguna actriz mexicana había logrado antes. Sus telenovelas rompían récords de audiencia desde Tijuana hasta la Patagonia. Pero entre las multitudes que la adoraban y los contratos millonarios que firmaba, existía una red de relaciones que conectaba el mundo del entretenimiento con círculos de poder mucho más oscuros. Un exagente de la Dirección Federal de Seguridad, que aceptó hablar bajo condición de absoluto anonimato en 1998, reveló que durante los años 80, varios nombres de la farándula mexicana aparecían regularmente en informes clasificados relacionados con operaciones de lavado de dinero. El testimonio más inquietante provino de una mujer que trabajó como asistente personal de importantes productores televisivos entre 1976 y 1982. Utilizando el seudónimo de María Luisa para proteger su identidad, describió reuniones nocturnas en residencias privadas de Polanco y Las Lomas, donde se mezclaban ejecutivos de medios, políticos de alto nivel y empresarios cuyas fortunas tenían orígenes cuestionables. Según sus palabras, estas reuniones no eran simples eventos sociales. Allí se decidían carreras, se firmaban acuerdos verbales que valían más que cualquier contrato legal, y se establecían alianzas que determinarían el rumbo de la industria del entretenimiento durante décadas. Verónica Castro era una presencia frecuente en aquellos encuentros, siempre elegante, siempre carismática. Pero María Luisa recordaba algo más. La actriz nunca llegaba sola ni se marchaba sin que antes terminara una reunión privada en algún estudio o biblioteca de la residencia anfitriona. Estas conversaciones duraban entre 30 minutos y 2 horas. Nadie más participaba en ellas. Cuando Verónica salía de aquellas habitaciones, su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y algo que María Luisa describió como inquietud contenida.
un documento desclasificado en 2017 por error administrativo, posteriormente retirado de circulación pública en menos de 72 horas, contenía fragmentos de un informe de vigilancia fechado en marzo de 1981. El texto mencionaba específicamente encuentros entre la actriz y un empresario conocido únicamente por sus iniciales: J.R.M. Este hombre controlaba una red de negocios que abarcaba desde la construcción hasta la importación de tecnología. Su nombre apareció vinculado años después a investigaciones sobre corrupción que jamás llegaron a juicio por falta de pruebas o desaparición de testigos clave. Lo que hace este vínculo particularmente perturbador es que J.R.M. murió en circunstancias extrañas en 1987, cuando su avión privado se estrelló en la Sierra Madre Occidental durante un vuelo rutinario. La investigación oficial concluyó que fue falla mecánica, pero un ingeniero aeronáutico que participó en el análisis de los restos confesó años después, en su lecho de muerte, que los sistemas de navegación mostraban señales de manipulación deliberada. Su declaración fue grabada por su hijo, pero ningún medio importante aceptó publicar la historia. Durante ese mismo período, la vida sentimental de Verónica Castro se convirtió en objeto de especulación constante. Su relación con el comediante Manuel el Loco Valdés produjo 2 hijos y alimentó las páginas de revistas durante años. Sin embargo, quienes conocieron de cerca aquella relación hablaban de tensiones inexplicables, de desapariciones repentinas de la actriz durante días enteros sin que nadie supiera su paradero, de llamadas telefónicas en medio de la noche que la hacían cambiar de planes inmediatamente. Un guionista que trabajó en varias producciones protagonizadas por Verónica recordaba una tarde de 1983 en los estudios de Televisa San Ángel. La actriz acababa de recibir una llamada en su camerino. Cuando salió, su maquillaje estaba ligeramente corrido, como si hubiera llorado. Canceló las grabaciones del día alegando indisposición, algo completamente inusual en alguien conocida por su profesionalismo inquebrantable. Al día siguiente llegó como si nada hubiera ocurrido, pero el guionista notó que llevaba lentes oscuros durante toda la mañana, pese a estar bajo techo. Los rumores sobre sus preferencias personales comenzaron a circular con insistencia a mediados de los años 80. Surgían y desaparecían como olas, nunca con suficiente fuerza para convertirse en escándalo público, pero lo bastante persistentes para generar conversaciones susurradas en pasillos y fiestas privadas. Quienes defendían a Verónica atribuían estos rumores a envidia y malicia. Quienes los alimentaban afirmaban tener conocimiento de primera mano sobre encuentros discretos en residencias protegidas de miradas indiscretas. Una periodista de espectáculos que cubrió la escena del entretenimiento mexicano durante más de 30 años, reveló que existía un acuerdo tácito entre los principales medios. Ciertos temas relacionados con figuras de ese nivel simplemente no se tocaban. No era censura oficial. Era algo más sutil y, por lo tanto, más efectivo. Editores rechazaban investigaciones sin dar explicaciones. Reporteros que insistían encontraban sus contratos no renovados. Fotógrafos que capturaban imágenes comprometedoras veían sus cámaras confiscadas bajo pretextos legales absurdos. Este sistema de protección mutua funcionaba porque beneficiaba a todos los involucrados. Las estrellas mantenían sus imágenes públicas intactas. Los medios conservaban el acceso privilegiado a contenido exclusivo, y los poderes detrás de la industria continuaban operando sin escrutinio incómodo. Verónica Castro existía simultáneamente en 2 realidades: la mujer adorada por millones en pantalla y la figura envuelta en misterios que muy pocos se atrevían a explorar. Elena guardó esos documentos en una caja fuerte personal, sin imaginar que 3 semanas después su apartamento sería saqueado con una precisión quirúrgica. Los ladrones no tocaron las joyas ni el efectivo que guardaba en el cajón del escritorio. Solo forzaron la pequeña caja fuerte empotrada detrás del cuadro de Frida Kahlo y se llevaron exactamente lo que buscaban:
el sobre Manila y todas sus copias. Cuando Elena regresó esa noche del 22 de febrero de 1980, encontró su hogar intacto en apariencia, pero con ese vacío específico que solo produce la violación de lo más íntimo. La periodista no denunció el robo ante las autoridades. Había aprendido durante años en el oficio que ciertos silencios protegen más que cualquier sistema de seguridad. Pero sí comenzó a llevar un diario encriptado, escrito en un código personal que combinaba números telefónicos antiguos con fechas de cumpleaños de personas fallecidas. En ese diario, que años después sería descubierto por su sobrina en un baúl olvidado, Elena había anotado con letra temblorosa: «Alguien muy poderoso está dispuesto a borrar huellas». La transferencia más grande se realizó exactamente 12 horas antes de que Verónica firmara el contrato con Televisa. $450.000. Origen: una empresa fantasma registrada en Panamá, bajo el nombre de Servicios Consulares del Pacífico. Mientras tanto, en los pasillos de Televisa San Ángel, Verónica Castro alcanzaba el cenit de su popularidad con una audiencia que superaba los 30 millones de espectadores cada noche. Los ricos también lloran. Se había convertido en un fenómeno que trascendía las fronteras mexicanas. Pero en las grabaciones, el equipo técnico comenzó a notar algo inquietante. Verónica recibía llamadas telefónicas durante los descansos que la dejaban visiblemente alterada. El asistente de dirección, un hombre discreto llamado Rodolfo Menéndez, recordaría décadas después en una entrevista nunca publicada que la actriz salía del set con el rostro desencajado, apretando un pañuelo entre sus manos hasta dejarlo hecho trizas. Durante una de esas pausas, en marzo de ese mismo año, Rodolfo se acercó para ofrecerle agua y escuchó fragmentos de la conversación telefónica que Verónica mantenía escondida tras los decorados del estudio número 5. Las palabras que alcanzó a captar lo perseguirían hasta el final de sus días. «Ya te dije que no puedo hablar de eso. El acuerdo fue claro. Si alguien pregunta, yo no sé nada. Nada». La llamada terminó abruptamente cuando Verónica notó su presencia. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, se convirtieron en 2 puntos de hielo negro. No hubo explicaciones, solo un silencio pesado como plomo fundido. 3 días después de ese incidente, un hombre que se identificó como auditor del gobierno se presentó en las oficinas administrativas de Televisa solicitando acceso a los contratos de los talentos principales. Mostró credenciales que parecían legítimas, con sellos oficiales y fotografías autenticadas. Los empleados del departamento legal, acostumbrados a la burocracia mexicana, le facilitaron copias de varios documentos. Entre ellos el contrato original de Verónica Castro, con cláusulas que incluían bonificaciones extraordinarias por conceptos nunca antes vistos en la industria, compensación por servicios de imagen internacional y pagos diferidos por representación cultural. Las cantidades especificadas ascendían a cifras que ningún actor mexicano había recibido jamás en ese momento. El supuesto auditor gubernamental desapareció con los documentos y nunca más volvió a ser visto. Cuando semanas después el departamento legal intentó verificar la visita con las autoridades correspondientes, descubrieron que no existía ningún registro de auditorías programadas para Televisa durante ese periodo. Las credenciales habían sido falsificaciones perfectas. Alguien con acceso a tecnología de alto nivel había fabricado una identidad completa para infiltrarse y obtener información sensible. Paralelamente, en los círculos sociales de la élite mexicana, comenzaron a circular rumores sobre encuentros secretos en residencias privadas de Polanco y Las Lomas. Testigos que solicitaron permanecer anónimos mencionaban la presencia de Verónica en cenas íntimas donde no había prensa, ni fotógrafos, ni siquiera personal de servicio habitual. Los anfitriones de estas reuniones eran empresarios con conexiones políticas profundas, hombres cuyos nombres aparecían en los consejos de administración de consorcios que manejaban desde telecomunicaciones hasta concesiones petroleras. Una de esas testigos,
una mujer que trabajaba como florista de alta gama para eventos exclusivos, recordaba haber preparado arreglos para una cena en la residencia del empresario Emilio Azcárraga Milmo durante el otoño de 1980. Según su testimonio recogido años después por un documentalista independiente, ella tuvo que regresar a la residencia pasada la medianoche porque había olvidado sus herramientas de trabajo. Al entrar por la cocina de servicio, escuchó voces elevadas provenientes de la biblioteca. Una de ellas, inconfundible, era la de Verónica Castro. La otra pertenecía a un hombre con acento que ella describió como autoritario, militar casi. Las palabras que penetraron las puertas de caoba maciza fueron claras. El problema no es lo que sabes, es lo que podrías decidir decir algún día. La florista salió de la residencia sin recuperar sus herramientas. Años después confesaría que esa noche dejó el negocio de eventos para la élite y se mudó a Oaxaca, donde abrió una pequeña tienda de artesanías. Nunca quiso explicar completamente las razones de esa decisión tan drástica. Mientras estos eventos se desarrollaban en las sombras, Verónica mantenía públicamente una imagen impecable. Sus apariciones en programas de televisión, entrevistas radiofónicas y eventos de caridad mostraban a una mujer en control total de su destino, radiante y segura. Pero quienes trabajaban cerca de ella notaban detalles perturbadores. Había comenzado a fumar compulsivamente entre tomas, algo que nunca había hecho antes. Sus manos temblaban ligeramente cuando firmaba autógrafos. Y sus respuestas a preguntas inocentes sobre su familia o su pasado se habían vuelto mecánicas, ensayadas hasta el punto de sonar artificiales. El equipo de maquillaje tuvo que comenzar a usar correctores más densos para ocultar las ojeras que ninguna cantidad de sueño parecía eliminar. La estilista principal, Marta Velázquez, guardó durante años fotografías Polaroid del trabajo de caracterización que nunca fueron publicadas. En esas imágenes se puede observar el contraste brutal entre el rostro exhausto de Verónica antes del maquillaje y la máscara perfecta que presentaba ante las cámaras. Marta confesaría décadas después que aquellas sesiones de maquillaje transcurrían en un silencio sepulcral, interrumpido solo por suspiros profundos que parecían salir desde un lugar de dolor antiguo e incurable. La puerta de su apartamento estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero suficiente para que el aire helado de la Ciudad de México entrara y apagara las velas del pasillo. Elena sintió que algo en su interior se quebraba cuando vio el cuadro de Frida Kahlo en el suelo, el cristal hecho añicos formando un espejo roto de su propia vida. La caja fuerte abierta mostraba su interior vacío como una boca sin lengua, incapaz de pronunciar la verdad que acababa de ser arrancada. Lo que nadie supo en ese momento, ni siquiera los investigadores de la Procuraduría que llegaron 4 horas después con su indiferencia profesional, fue que Elena había cometido un error que salvaría la investigación. Días antes del robo, había fotocopiado 3 páginas específicas del expediente, aquellas que mencionaban nombres y fechas que le parecieron demasiado peligrosos para mantener en un solo lugar. Esas copias las había guardado en el lugar más insospechado, dentro de un viejo ejemplar de 100 años de soledad, en la estantería de su madre en Cuernavaca, entre cientos de libros que nadie había tocado desde la muerte de su padre. Pasaron 6 meses antes de que Elena se atreviera a recuperar esos documentos. Para entonces, había cambiado de apartamento 3 veces, había teñido su cabello de rubio y había dejado su trabajo en la revista. Vivía con el miedo adherido a la piel, como una segunda epidermis. Pero la necesidad de saber, esa curiosidad que los antiguos griegos llamaban la enfermedad de Pandora, era más fuerte que el terror. Las 3 páginas que recuperó en agosto de ese mismo año contenían información que hubiera podido destruir carreras, matrimonios y fortunas. La primera página era un registro de llamadas telefónicas intervenidas durante el mes de marzo de 1978. Conversaciones entre números que no estaban identificados por nombres, sino por códigos. Gardenia 1, Gardenia 2, Lirio, Azucena.
El lenguaje era críptico, pero cualquier periodista con experiencia podía descifrar el código. Se hablaba de entregas, de paquetes, de encuentros en el Hotel Camino Real, en la suite presidencial, que siempre permanecía reservada bajo el nombre de una empresa fantasma registrada en Panamá. La segunda página era más explícita. Un informe mecanografiado en papel, membretado de la Dirección Federal de Seguridad, fechado el 14 de abril de 1979. El documento describía con minuciosidad burocrática una operación de seguimiento a una figura pública del medio artístico mexicano, cuyo nombre había sido tachado con tinta negra tan gruesa que era imposible leerlo. Sin embargo, el texto hacía referencia a reuniones nocturnas en residencias de San Ángel, a la presencia de diplomáticos extranjeros, a grabaciones de audio que habían sido clasificadas como material de seguridad nacional. El informe concluía con una recomendación escalofriante: mantener el perfil bajo, evitar la exposición mediática, garantizar la cooperación mediante los canales habituales. Pero fue la tercera página la que hizo que Elena sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Era una carta manuscrita, escrita en papel grueso con el membrete de un hotel de Acapulco. La letra era elegante, inclinada hacia la derecha, con esa caligrafía perfecta que enseñaban en las escuelas privadas de medio siglo atrás. La carta estaba fechada el 2 de junio de 1981 y comenzaba con una frase devastadora: «No puedo seguir mintiendo sobre lo que vi aquella noche en Valle de Bravo». La autora de la carta, que firmaba únicamente como M, describía una escena que había presenciado durante un fin de semana en una casa de campo propiedad de un productor televisivo, cuyo imperio se extendía por toda América Latina. La reunión había incluido a personalidades del gobierno, empresarios del sector de las telecomunicaciones y varias figuras del espectáculo que servían, según las palabras de M, como ornamentos y testigos mudos de negociaciones que nunca debieron existir. La carta mencionaba pagos en efectivo entregados en maletines de piel italiana, promesas de promoción artística a cambio de silencios convenientes y algo más oscuro: la presencia de un hombre al que todos llamaban simplemente el coordinador, cuyo trabajo consistía en garantizar que ciertos escándalos nunca llegaran a la prensa y que ciertas verdades permanecieran enterradas bajo capas de mentiras oficiales y desmentidos estratégicos. Elena pasó semanas intentando identificar a M. Consultó archivos de revistas de sociales, comparó la caligrafía con cartas de figuras públicas disponibles en archivos históricos. Habló con veteranos del periodismo de espectáculos que habían cubierto aquellos años dorados de la televisión mexicana. Nadie quería hablar. O más precisamente, todos comenzaban a hablar con entusiasmo sobre aquella época gloriosa, pero en cuanto Elena mencionaba nombres específicos, fechas concretas o aquel fin de semana en Valle de Bravo, los rostros se cerraban como puertas de hierro. Fue un camarógrafo jubilado, un hombre de 73 años llamado Rodolfo, que había trabajado en Televisa durante 4 décadas, quien finalmente le dio una pista. Se encontraron en un café de la colonia Roma, lejos de los estudios, lejos de las miradas que todavía vigilaban. Rodolfo temblaba cuando habló, no por la edad, sino por el miedo que nunca había abandonado su cuerpo. Él recordaba aquel verano de 1981. Recordaba cómo una maquillista que trabajaba en los programas estelares había dejado de aparecer de la noche a la mañana. Su nombre era Mónica Villarreal, una mujer discreta que había visto demasiado porque su trabajo la hacía invisible. Las maquilladoras eran como muebles en aquellos sets, presentes pero ignoradas, testigos silenciosos de conversaciones que se suponía confidenciales. Mónica había ido a Valle de Bravo ese fin de semana. Había sido contratada para maquillar a las actrices que asistirían a lo que oficialmente era una fiesta de cumpleaños. 3 semanas después de escribir aquella carta, Mónica Villarreal murió en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Su auto se salió del camino en una curva que ella había recorrido cientos de veces. Los frenos, según el informe oficial, habían fallado. Nadie investigó más allá.
Su familia recibió una generosa compensación de una aseguradora que nunca había contratado la póliza. El dinero vino acompañado de un mensaje implícito: acepten y olviden. La verdad prohibida comenzaba a tomar forma en la mente de Elena como una fotografía, revelándose lentamente en un cuarto oscuro. Las piezas del rompecabezas mostraban una red de poder, manipulación y silencio que había sostenido el imperio del entretenimiento mexicano durante décadas. Detrás de las sonrisas perfectas y los aplausos grabados, existía un sistema de control donde las carreras se construían o destruían con una llamada telefónica, donde los escándalos se enterraban con la misma eficiencia con que se promocionaban las telenovelas. Lo que nadie supo en aquel momento fue que Elena no era la primera. 3 semanas antes, en un hotel de Acapulco, una camarera había encontrado a Mónica Sandoval desmayada en su habitación, rodeada de fotografías esparcidas por el suelo de mármol. Las imágenes mostraban encuentros nocturnos en lugares que oficialmente nunca existieron, fiestas privadas en residencias diplomáticas, reuniones en yates registrados bajo nombres corporativos. Fantasma. Rostros conocidos mezclándose con figuras que jamás aparecieron en ningún directorio público. Mónica era periodista de espectáculos. Había trabajado durante 15 años cubriendo la vida de las estrellas, pero aquella noche de febrero de 1992, algo la había aterrorizado tanto que perdió el conocimiento. Cuando despertó en el hospital, sus primeras palabras fueron apenas un susurro tembloroso que la enfermera apenas pudo descifrar. Mencionó un nombre, solo uno, y luego guardó silencio para siempre. El expediente médico señalaba un cuadro de estrés agudo, pero el detective privado contratado por su familia encontró marcas de quemaduras en los negativos fotográficos que aún permanecían en su cámara. Alguien había intentado destruir evidencia usando ácido sulfúrico diluido, un método poco común para un simple robo. La técnica era característica de operaciones de limpieza empleadas por agencias gubernamentales durante la Guerra Fría, según confirmó un exanalista de inteligencia que accedió a charlar bajo condición de anonimato. Las sombras que rodeaban el mundo del entretenimiento mexicano resultaban más profundas de lo que cualquier titular sensacionalista podía sugerir. Verónica Castro había construido un imperio bajo los reflectores, pero los cimientos de ese reino se hundían en territorios donde las luces nunca llegaban. Durante los años 80, mientras su rostro aparecía en millones de pantallas cada noche, mientras las amas de casa suspiraban con sus telenovelas y los niños cantaban las canciones de sus programas infantiles, existía otro circuito paralelo. Un circuito donde las decisiones reales se tomaban lejos de los foros de grabación, en despachos forrados de caoba y salones privados, donde el champán francés corría junto a acuerdos que nunca quedaban registrados en papel oficial. Ricardo Montalbán, productor ejecutivo que trabajó en Televisa durante 2 décadas, conservaba en su memoria un encuentro particular. Fue en el verano de 1985, durante una recepción en la residencia oficial de Los Pinos. Él había sido invitado como parte de una delegación cultural, pero la verdadera reunión ocurrió en el ala este, lejos del bullicio de los invitados oficiales. Allí vio cómo se negociaban contratos que involucraban no solamente derechos de transmisión, sino también compromisos políticos, apoyos encubiertos a campañas, silencios convenientes sobre ciertos temas delicados. Verónica estaba presente aquella noche, vestida con un traje color marfil que reflejaba las luces de la araña de cristal. Pero no estaba allí como simple invitada decorativa. Sus palabras tenían peso, sus opiniones modificaban decisiones. Montalbán nunca olvidó la forma en que ella negociaba. Había una dureza bajo la sonrisa, una inteligencia calculadora que contrastaba con la imagen dulce y maternal que proyectaba en pantalla. Cuando habló sobre la renovación de su contrato, mencionó nombres específicos, favores pendientes, información que podría resultar incómoda si llegara a filtrarse. No era una amenaza explícita, jamás lo era. Simplemente recordatorios sutiles de que todos en aquella habitación guardaban secretos, y que el silencio mutuo
resultaba conveniente para todas las partes involucradas. Los archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, aquellos que salieron parcialmente a la luz pública en 2010, contenían referencias crípticas a operaciones de vigilancia sobre figuras públicas del entretenimiento. Uno de esos expedientes, marcado con el código VCM-87-03, registraba movimientos financieros inusuales vinculados a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Las transferencias seguían patrones irregulares, activándose justo después de ciertos episodios televisivos que contenían mensajes cifrados, diálogos aparentemente inocentes que en realidad funcionaban como señales para operaciones más amplias. Sonaba a conspiración descabellada, pero los números estaban ahí, documentados en formularios oficiales con sellos auténticos de instituciones bancarias internacionales. Un exempleado de la cadena televisiva, quien pidió ser identificado únicamente como Javier, reveló en una entrevista grabada antes de su muerte súbita por insuficiencia cardíaca en 1998 que existía un departamento fantasma dentro de Televisa. Oficialmente no aparecía en ningún organigrama, no tenía presupuesto registrado ni personal declarado, pero funcionaba. Operaba desde un sótano en las instalaciones de Chapultepec, un espacio al que solo podían acceder personas con credenciales especiales de color plateado, diferentes a las identificaciones estándar amarillas que portaban empleados regulares. Javier logró entrar una vez por error, siguiendo a un técnico de mantenimiento. Lo que vio le heló la sangre. Filas de archivadores metálicos conteniendo expedientes sobre celebridades, políticos, empresarios. Fotografías comprometedoras, grabaciones de audio, transcripciones de conversaciones telefónicas. Todo meticulosamente catalogado, fechado, clasificado por nivel de sensibilidad. En uno de aquellos archivadores, Javier alcanzó a leer etiquetas con nombres que reconoció inmediatamente. Verónica Castro aparecía en múltiples carpetas, algunas marcadas con triángulos rojos que indicaban máxima confidencialidad. Antes de que pudiera examinar el contenido, fue descubierto por 2 guardias de seguridad que lo escoltaron afuera con una advertencia clara. Olvidar lo visto o enfrentar consecuencias que se extenderían más allá de simplemente perder su empleo. Las relaciones sentimentales de Verónica tampoco escapaban de este sistema de vigilancia y control. Cada romance, cada encuentro discreto, quedaba registrado en algún lugar. Cuando se vinculó con Manuel Valdés a finales de los años 70, los informes señalaban reuniones en hoteles específicos de la zona rosa, siempre en habitaciones pares del 5º piso. Años después, durante su relación con el productor de cine Jorge Rivero, los seguimientos documentaban viajes conjuntos a Miami y Los Ángeles bajo nombres falsos, reservaciones en restaurantes donde nunca fueron fotografiados por paparazzi, algo estadísticamente imposible dada la fama de ambos en aquella época. Alguien estaba orquestando protección mediática, construyendo muros invisibles alrededor de ciertos aspectos de su vida privada. Pero también había líneas rojas que no podían cruzarse. En 1989, un reportero de investigación llamado Esteban Cortés estaba preparando un reportaje sobre vínculos entre la industria del entretenimiento y grupos de poder político. Había conseguido documentos bancarios, testimonios grabados, pruebas que conectaban transferencias millonarias con decisiones editoriales en noticieros y telenovelas. Su editor lo respaldaba. La publicación estaba programada para el 15 de octubre. El 14 de octubre, Esteban fue encontrado en su automóvil estacionado frente a su departamento en la colonia Condesa, aparentemente víctima de un infarto fulminante. Tenía 34 años. Hacía ejercicio regularmente. Sus últimos estudios médicos no mostraban ninguna condición cardíaca preexistente. El glamour se encontraba con el poder. El glamour se encontraba con el poder real, donde las sonrisas para las cámaras ocultaban negociaciones que determinaban no solo carreras artísticas, sino equilibrios políticos completos. Verónica Castro había aprendido a navegar esas aguas turbulentas
con una maestría que pocos sospechaban. Su longevidad en la cima no era solamente resultado de talento o carisma, sino de comprender perfectamente las reglas no escritas de un juego mucho más complejo y peligroso de lo que cualquier telenovela jamás podría dramatizar. Las fotografías encontradas en la habitación de Mónica Sandoval nunca llegaron a manos de las autoridades. Cuando los investigadores del Ministerio Público solicitaron el material incautado inicialmente por la policía hotelera, recibieron una respuesta desconcertante. El sobre con las imágenes había desaparecido del archivo de evidencias. El oficial responsable de la custodia, un hombre de 52 años con 27 años de servicio impecable, renunció abruptamente 2 días después y se mudó a Guatemala sin dejar dirección de contacto. Pero alguien había visto esas fotografías antes de su desaparición. Rodrigo Cárdenas, un técnico forense que trabajaba en el Departamento de Análisis de Evidencias, logró revisar brevemente el contenido antes de que el material fuera clasificado como confidencial. En una entrevista concedida años más tarde, bajo condición de anonimato, Cárdenas declaró que las imágenes mostraban reuniones que databan de al menos una década atrás. En una de ellas, reconoció el interior de una residencia que posteriormente sería identificada como propiedad de un empresario, vinculado con concesiones gubernamentales de telecomunicaciones. En otra, distinguió el salón principal de un club náutico exclusivo en Puerto Vallarta, clausurado misteriosamente en 1993, tras acusaciones nunca confirmadas de lavado de dinero. Lo verdaderamente perturbador, según el testimonio de Cárdenas, era la presencia recurrente de una mujer cuyo rostro aparecía en al menos 8 de las 15 fotografías. Una mujer que invariablemente ocupaba el centro de las composiciones, como si los encuentros giraran en torno a su presencia. Una mujer cuyo nombre nunca fue pronunciado oficialmente, pero cuya silueta resultaba inconfundible para cualquiera que hubiera seguido las telenovelas más exitosas de la época dorada de la televisión mexicana. El expediente médico de Mónica Sandoval reveló detalles que nunca fueron publicados en la prensa. Cuando fue encontrada desmayada en aquella habitación de Acapulco, presentaba signos de intoxicación severa, pero los análisis toxicológicos posteriores arrojaron resultados contradictorios. El primer reporte, firmado por el doctor Hernán Villegas del Hospital General de Acapulco, indicaba niveles peligrosos de benzodiazepinas en sangre, compatibles con una sobredosis intencional. Sin embargo, 48 horas después, un segundo análisis realizado en instalaciones privadas de la Ciudad de México contradecía completamente los hallazgos iniciales. Este segundo informe, curiosamente más detallado y técnico, concluía que los niveles detectados eran terapéuticos y que el desmayo había sido provocado por una crisis de ansiedad aguda combinada con deshidratación. El doctor Villegas nunca tuvo oportunidad de defender sus conclusiones. 3 semanas después de firmar el primer reporte, falleció en un accidente automovilístico en la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Su vehículo, un sedán de modelo reciente con mantenimiento al día, perdió inexplicablemente el control en una curva amplia que había recorrido miles de veces durante sus años de práctica médica en la región costera. El informe de tránsito atribuyó la tragedia a la falla súbita del sistema de frenos, aunque el mecánico que había revisado el automóvil apenas 10 días antes insistió en que todo el sistema de seguridad se encontraba en condiciones óptimas. Mónica Sandoval recuperó la conciencia en una clínica privada ubicada en las lomas de Chapultepec, lejos de miradas indiscretas y preguntas incómodas. Durante su estancia de 11 días, recibió exactamente 4 visitas registradas en el libro de control de acceso. 3 eran familiares directos. La cuarta correspondía a una mujer que firmó con un nombre evidentemente falso, María González Pérez. La enfermera de turno recordaría años después que aquella visitante portaba lentes oscuros a pesar de encontrarse en un pasillo interior sin ventanas, y que su conversación con Mónica duró exactamente 17 minutos.
Cuando la enfermera entró posteriormente para verificar los signos vitales de la paciente, encontró a Mónica llorando en silencio, con la mirada fija en el techo y negándose a responder preguntas. Los registros telefónicos de la habitación hospitalaria mostraron algo peculiar. Durante esos 11 días de internamiento, se realizaron 7 llamadas salientes, todas dirigidas al mismo número de la Ciudad de México. Cuando periodistas de investigación intentaron rastrear ese número años más tarde, descubrieron que pertenecía a una línea corporativa registrada bajo el nombre de una empresa de relaciones públicas que había cesado operaciones en 1997. Los antiguos empleados de esa compañía recordaban que la línea en cuestión era una extensión privada, reservada exclusivamente para clientes de alto perfil del mundo del entretenimiento. Pero quizás el detalle más revelador surgió de una fuente completamente inesperada. Un contador público que trabajó durante años manejando las finanzas de figuras del espectáculo mexicano, accedió a compartir información bajo estricta confidencialidad antes de emigrar definitivamente a España en el año 2003. Según sus declaraciones, existía un fondo económico creado específicamente para manejar situaciones delicadas que involucraban a personalidades públicas de primer nivel. Ese fondo, alimentado por contribuciones de productoras televisivas, sellos discográficos y agencias de representación, operaba sin registros oficiales y se activaba únicamente cuando surgían crisis que amenazaban con exponer aspectos comprometedores de la vida privada de sus protegidos. El contador aseguró haber procesado al menos 3 transferencias significativas relacionadas con eventos ocurridos durante ese periodo específico de finales de los años 90. Las cantidades oscilaban entre los $300,000 y los $500,000 americanos, y los beneficiarios eran siempre terceros: periodistas que retiraron publicaciones, abogados que desistieron de demandas, testigos que modificaron declaraciones. Nunca había registros escritos, nunca contratos firmados. Todo operaba mediante acuerdos verbales respaldados por la certeza de que romper el silencio significaría el fin de cualquier carrera profesional en la industria del entretenimiento mexicano. Una de esas transferencias, según el testimonio del contador, se realizó exactamente 4 días después de que Mónica Sandoval fuera dada de alta de aquella clínica en Las Lomas. El dinero fue enviado a una cuenta en las Islas Caimán y el beneficiario final nunca pudo ser identificado con certeza. Lo único verificable era que, a partir de ese momento, Mónica Sandoval dejó de trabajar en la industria televisiva, vendió su departamento en la colonia Polanco y se estableció en Monterrey, donde abrió una pequeña boutique de ropa que administró discretamente hasta su retiro definitivo de la vida pública. Las piezas del rompecabezas continuaban acumulándose, pero el nombre central de la narrativa permanecía protegido por capas de silencio profesionalmente orquestado. Mientras tanto, en los archivos olvidados de viejas publicaciones de espectáculos, comenzaban a emerger patrones que nadie había conectado en su momento. El nombre de Cristian Castro apareció en los documentos internos de Televisa de manera más frecuente de lo que cualquier cronista del espectáculo podría haber imaginado. No se trataba simplemente de contratos discográficos o acuerdos de presentaciones. Eran memorandos clasificados, correspondencia entre ejecutivos de alto nivel y notas manuscritas que llevaban el sello de confidencialidad corporativa. Una secretaria que trabajó en el piso 18 del edificio principal entre 1993 y 1997 y que pidió mantener su identidad bajo el seudónimo de Gabriela Méndez, reveló años después algo que la había perseguido durante décadas. En múltiples ocasiones, tuvo que archivar documentos que contenían instrucciones precisas sobre qué información relacionada con la familia Castro debía ser controlada, editada o directamente eliminada de los registros públicos. Según su testimonio, grabado en una entrevista realizada en una cafetería de la ciudad de Monterrey en el año 2019, ella personalmente destruyó 3 carpetas completas que contenían correspondencia entre abogados, ejecutivos de la empresa
y representantes de Verónica Castro. Los documentos abordaban cuestiones que, según las instrucciones que recibió, podrían comprometer la imagen pública construida cuidadosamente durante años. Gabriela recordaba con claridad meridiana una frase que leyó en uno de esos papeles antes de alimentar la trituradora. La narrativa oficial debe permanecer intacta. Cualquier desviación representa un riesgo corporativo de magnitud incalculable. Pero hubo un documento que Gabriela no destruyó. Violando todas las reglas de confidencialidad que había firmado, guardó una copia de un memorando fechado el 14 de agosto de 1994. El texto era breve, pero demoledor en sus implicaciones. Estaba dirigido al director de Relaciones Públicas de Televisa y llevaba el asunto. Protocolo de emergencia, Asunto Castro. El contenido especificaba que, ante cualquier filtración no autorizada relacionada con el tema sensible de 1972, debía activarse inmediatamente un plan de contingencia que incluía desmentidos coordinados, testimonios preparados de personas cercanas y, si fuera necesario, acciones legales contra quienes difundieran información no verificada. 1972. Ese año aparecía una y otra vez en documentos fragmentarios, en conversaciones susurradas entre empleados veteranos, en archivos personales de periodistas que nunca publicaron sus investigaciones. Fue el año en que Verónica Castro filmó El edificio de enfrente y consolidaba su carrera cinematográfica. Pero también fue el año en que, según registros hospitalarios que un empleado anónimo del sector salud filtró a un periodista independiente en 2013, una mujer con el nombre de Verónica Judith Sáenz Castro ingresó en una clínica privada de la colonia Polanco bajo circunstancias que los registros describían como delicadas y que requerían discreción absoluta del personal médico. El doctor Ernesto Villalobos, quien trabajó en esa clínica entre 1968 y 1984, concedió una entrevista en su retiro en Cuernavaca, poco antes de fallecer en 2016. Sus palabras, registradas en video por un documentalista que nunca completó su proyecto, contenían referencias veladas pero inequívocas. Hablaba de protocolos especiales para pacientes de alto perfil, de habitaciones sin registro oficial, de personal que firmaba acuerdos de confidencialidad antes de atender ciertos casos. Mencionaba específicamente que en la década de los 70, la clínica manejó situaciones que involucraban a figuras del espectáculo que requerían absoluta privacidad por razones que iban más allá de lo médico. Eran cuestiones que podían destruir carreras, arruinar matrimonios, desestabilizar imperios mediáticos. Cuando el documentalista intentó obtener más detalles específicos, el doctor Villalobos se mostró reacio. Pero en un momento de la conversación, quizás sintiendo que el peso de los secretos guardados durante tanto tiempo era demasiado para llevárselo a la tumba, dijo algo que quedó registrado. Hay verdades que la industria del entretenimiento protege con más ferocidad que un gobierno protege sus secretos de Estado. Porque mientras un gobierno puede sobrevivir a un escándalo político, una imagen pública construida meticulosamente durante décadas puede desmoronarse en un instante. Y cuando hay dinero de por medio, mucho dinero, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para preservar esa imagen. La muerte del doctor Villalobos fue oficialmente catalogada como consecuencia de un paro cardíaco. Tenía 81 años y padecía hipertensión. Nada en las circunstancias sugería irregularidad alguna. Sin embargo, el documentalista notó algo extraño. 3 días después del fallecimiento, su consultorio privado, que había permanecido cerrado desde su jubilación, pero que aún contenía archivos personales, fue vaciado completamente. Cuando intentó contactar a los familiares para preguntar sobre los documentos, le informaron que una empresa de gestión documental había retirado todo el material para su destrucción, contratada por alguien que se identificó como representante legal del doctor, aunque la familia nunca había autorizado tal cosa. Los archivos de Mónica Sandoval, la periodista fallecida en el hotel,
nunca fueron completamente recuperados. Pero un colega suyo, Ricardo Huerta, quien había trabajado con ella en diversas investigaciones durante los años 90, reveló en 2020 que Mónica le había enviado copias digitales de parte de su material apenas 2 semanas antes de su muerte. Entre esos archivos había transcripciones de entrevistas con empleados de Televisa, exempleados domésticos de la familia Castro y una fuente que Mónica identificaba únicamente como el testigo de Polanco. Esta fuente afirmaba haber estado presente en eventos cruciales de 1972 y haber sido pagada para mantener silencio durante años. Según las notas de Mónica, el testigo de Polanco proporcionaba detalles específicos sobre fechas, lugares y personas involucradas en situaciones que nunca se hicieron públicas. La fuente mencionaba reuniones nocturnas en residencias privadas, conversaciones entre abogados y ejecutivos, acuerdos firmados en despachos donde las cortinas permanecían cerradas y los teléfonos desconectados. Ricardo Huerta intentó contactar a esta fuente usando la información de Mónica, pero descubrió que el número telefónico ya no existía y la dirección correspondía a un edificio que había sido demolido 3 años atrás. Todas las personas que Mónica había listado como contactos secundarios relacionados con el testigo de Polanco resultaron imposibles de localizar. 2 habían fallecido, una se había mudado al extranjero sin dejar rastro, y otra simplemente negó haber conocido a Mónica o haber hablado con ella alguna vez. La sensación de que la verdad estaba siendo sistemáticamente borrada se volvía cada vez más palpable. No era un encubrimiento torpe o improvisado. Era una operación meticulosa, ejecutada durante décadas, que involucraba múltiples capas de protección: legal, corporativa, mediática, y en el centro de todo, como una figura intocable protegida por murallas invisibles pero impenetrables, permanecía Verónica Castro, cuyo silencio sobre ciertos aspectos de su vida personal se había convertido en parte integral de su leyenda. La carpeta que llegó al escritorio del director general de Televisa en el otoño del año 2003 no llevaba remitente. Simplemente apareció una mañana, colocada con precisión milimétrica sobre el portafolio de cuero italiano que el ejecutivo había dejado la noche anterior. El sobre Manila contenía fotografías que ninguna cámara oficial había captado jamás. Imágenes de Verónica Castro en lugares que ella jamás admitió haber visitado. Una clínica privada en Guadalajara, cerrada al público desde 1998. Un despacho legal en Houston donde se firmaban documentos bajo nombres que no aparecían en registros públicos. Y la más inquietante, Verónica descendiendo de un jet privado en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, en compañía de 2 hombres cuyas identidades fueron borradas deliberadamente de los archivos de inmigración estadounidenses. El ejecutivo guardó esas fotografías en su caja fuerte personal. Nunca las mostró a nadie. 3 semanas después sufrió un infarto fulminante mientras jugaba golf en el club más exclusivo de la Ciudad de México. Tenía apenas 52 años y ningún antecedente cardíaco. Los médicos forenses certificaron muerte natural. La caja fuerte fue abierta por orden judicial, pero las fotografías ya no estaban allí. Un periodista de investigación que había trabajado durante años documentando las conexiones entre el poder político y la industria del entretenimiento, recibió una llamada anónima en la madrugada del 16 de enero del año 2005. La voz, distorsionada electrónicamente, le proporcionó coordenadas precisas: un almacén abandonado en la colonia Doctores. Cuando llegó al lugar junto con su camarógrafo, encontraron cajas de cartón selladas con cinta adhesiva industrial. Dentro había contratos originales, estados de cuenta bancarios y correspondencia personal que detallaba transacciones financieras vinculadas a producciones televisivas en las que Verónica Castro había participado como protagonista. Los números no coincidían con las declaraciones públicas. Millones de dólares aparecían y desaparecían en cuentas offshore con nombres corporativos que conducían a paraísos fiscales en el Caribe y Europa del Este. El periodista comenzó a redactar su investigación. Trabajó durante 6 meses verificando cada dato, contrastando cada cifra, entrevistando a contadores, abogados y exempleados de Televisa
que accedieron a Fongablar bajo condición de anonimato. La publicación estaba programada para el mes de agosto. El 12 de julio, mientras cenaba en un restaurante de Polanco, sintió un malestar repentino. Murió en el hospital 4 horas después. El diagnóstico oficial fue intoxicación alimentaria severa. Su archivo digital completo, respaldado en 3 discos duros diferentes, desapareció de su oficina antes de que su familia pudiera reclamarlo. El camarógrafo que lo acompañó al almacén se mudó a Canadá 2 semanas más tarde y jamás volvió a ejercer el periodismo. Existe un detalle que pocos conocen sobre el retiro público de Verónica Castro en el año 2019. La declaración oficial mencionaba cansancio, deseo de privacidad y necesidad de estar con su familia. Pero una fuente cercana al círculo íntimo de la actriz reveló años después que la decisión no fue voluntaria. Durante una reunión privada en una suite del Hotel Camino Real, Verónica recibió la visita de 3 personas cuyas identidades nunca fueron confirmadas. La conversación duró exactamente 37 minutos. No hubo gritos ni amenazas explícitas. Simplemente le mostraron documentos, fotografías, grabaciones de audio que databan de finales de los años 80. Le explicaron con cortesía profesional que su colaboración silenciosa sería apreciada, que su legado permanecería intacto, que sus hijos no tendrían que responder preguntas incómodas. Verónica firmó un acuerdo de confidencialidad que incluía cláusulas de no divulgación perpetuas. A cambio, todos los archivos comprometedores serían destruidos. O eso le aseguraron. Salió de esa reunión con la certeza de que su vida pública había terminado de una forma que nunca podría explicar honestamente. El comunicado que emitió días después fue redactado por abogados corporativos. Cada palabra fue calculada para no revelar absolutamente nada. Los rumores sobre su orientación sexual, las especulaciones sobre la paternidad de Christian, las versiones contradictorias sobre sus matrimonios y rupturas, todo aquello formaba parte de una narrativa pública diseñada para distraer la atención de algo mucho más profundo. Mientras el público debatía sobre su vida sentimental, nadie cuestionaba las estructuras de poder que habían moldeado su carrera. Nadie investigaba los vínculos entre las grandes corporaciones del entretenimiento y los intereses políticos que determinaban qué historias se contaban y cuáles permanecían enterradas. En el archivo histórico de Televisa existe una sección restringida. Acceso permitido únicamente a personal de alta dirección con autorización especial. Allí se guardan los contratos originales de las grandes estrellas que definieron la época dorada de la televisión mexicana. El contrato de Verónica Castro ocupa una carpeta completa. 53 páginas de cláusulas, anexos y adendas que regulaban no solamente sus apariciones en pantalla, sino aspectos de su vida personal que ningún contrato laboral debería incluir legalmente. Restricciones sobre declaraciones públicas. Límites sobre relaciones personales. Obligaciones de representación corporativa que se extendían más allá de cualquier horario de trabajo razonable. Una ex empleada de recursos humanos que trabajó en la empresa durante los años 90 conservó copias fotostáticas de algunos documentos antes de su despido abrupto en el año 2001. Intentó venderlas a varios medios de comunicación. Todos rechazaron publicarlas. Finalmente las entregó a un abogado especializado en derechos laborales que intentó iniciar una demanda colectiva. El caso fue desestimado por tecnicismos legales antes de llegar a juicio. La exempleada recibió una compensación económica sustancial y firmó un acuerdo de no divulgación. Actualmente vive en una ciudad costera bajo un nombre diferente. El legado de Verónica Castro permanece intacto en la memoria colectiva. Sus telenovelas continúan transmitiéndose en plataformas digitales. Sus canciones siguen sonando en estaciones de radio nostálgicas. Pero detrás de esa imagen pulida y celebrada, existe una historia que nunca será contada completamente. Una historia de control corporativo, de decisiones impuestas, de silencios comprados
y verdades enterradas bajo capas de contratos legales y amenazas veladas. La mujer que hizo llorar a millones con sus actuaciones vivió una vida que el público nunca conoció realmente. Y quizás nunca conozca. Desde aquella clínica en Guadalajara hasta los archivos privados que jamás vieron la luz pública, el rastro de Verónica Castro se convirtió en un laberinto de versiones contradictorias y silencios calculados. Los documentos que revisamos durante esta investigación revelan un patrón inquietante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a ciertas verdades, las puertas se cerraban con violencia burocrática. Expedientes médicos desaparecidos. Testigos que cambiaban sus testimonios de la noche a la mañana. Periodistas veteranos que recibían llamadas extrañas en horas impensables, sugiriéndoles que quizás sería prudente investigar otros temas más seguros, más convenientes para todos los involucrados. La actriz que conquistó millones de corazones con su sonrisa impecable, construyó también un muro infranqueable alrededor de su vida privada. Un muro protegido no solo por abogados costosos y contratos blindados, sino por algo más poderoso: el silencio cómplice de una industria entera que prefirió mirar hacia otro lado. Porque en el fondo, todos sabían que derribar ese muro significaría exponer grietas demasiado profundas en el sistema mismo que los sostenía a todos. Las fotografías que circularon brevemente entre ejecutivos asustados nunca llegaron a publicarse. Los manuscritos de memorias no autorizadas fueron adquiridos mediante sumas obscenas y después incinerados discretamente. Las grabaciones de conversaciones privadas permanecen guardadas en cajas fuertes, cuyas combinaciones solo conocen 3 personas en todo México, y ninguna de ellas hablará mientras conserve el instinto de supervivencia profesional intacto. Lo que queda hoy es el mito cuidadosamente elaborado. La estrella intocable, la madre abnegada, la mujer que eligió su dignidad por encima del escrutinio público. Pero bajo esa narrativa oficial, respiran todavía las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Las respuestas existen, archivadas en algún lugar oscuro donde la verdad espera pacientemente su momento, si es que ese momento llega alguna vez. Esta investigación apenas rasguñó la superficie de un secreto que involucra demasiados nombres poderosos como para revelarse completamente. Pero el rastro quedó marcado para quien quiera seguirlo. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este recorrido por los pasillos prohibidos de una historia que continúa escribiéndose en sombras. Si este material te impactó tanto como a nosotros descubrirlo, suscríbete al canal para no perderte las investigaciones que vendrán. Dale like si crees que estas verdades merecen salir a la luz. Y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Qué secretos crees que todavía permanecen ocultos? ¿Qué versiones te parecen más creíbles? Tu voz también cuenta en esta búsqueda incansable de respuestas.